Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar este apartado desarrollando lo relacionado a las bases conceptuales del aprendizaje. Vamos viendo que es importante que para poder producir aprendizaje tendríamos que conocer las teorías del aprendizaje, que a lo largo de la historia han venido sustentando todo este proceso de adquisición de conocimiento. Entonces, ya desde el siglo XIX, el aprendizaje como dominio de una materia, producto de las bases filosóficas, se nos daban luces de cómo se iba produciendo el aprendizaje. Luego, en el año 1913, bajo la psicología conductista, Skinner nos iba explicando cómo se iba modificando el aprendizaje en las personas. Luego, Piaget, ya con el aprendizaje, la asimilación y la acomodación, nos va dando desde los procesos cognitivos cómo se va generando aprendizaje en las personas. Y asimismo nace la psicología cognitiva, donde a través de Vygotsky, la teoría socioconstructivista, nos habla pues que el aprendizaje es un constructo y que está determinada por zonas de desarrollo. Luego, en el año 1980, gracias al aprendizaje relacional y organizar con Ausubel, nos dice que el medio juega un papel muy importante que acerca justamente a fijar conocimientos a través de la significatividad. Asimismo, Brunner también nos dice lo mismo. Y así muchos teóricos se han ido juntando para podernos dar luces de cómo es que se va generando el aprendizaje en las personas. Hoy por hoy, a partir del año 2000, la neurociencia cobra mucha importancia para el aprendizaje. Por lo tanto, entender cómo aprende el cerebro es entender también cuál sería el proceso de aprendizaje que tendríamos que generar en las personas. Por lo tanto, este curso está desarrollado en el tema de desarrollar competencias. Nos centraremos en el aprendizaje estratégico. Y este aprendizaje que va de la mano con la competencia, el desempeño de calidad, pero con el apoyo y las bases de las neurociencias, la neuropedagogía y la neurodidáctica. Entonces, apoyándonos de las neurociencias, miraremos que la neurología, tradicionalmente ocupada solo en resolver problemas de salud clínicos, ahora está aportando datos relevantes para la educación, el aprendizaje y también la evaluación. La neurociencia estudia procesos cerebrales biológicos que en su principio solo fueron clínicos de estudio de la mente. Ahora, estos hallazgos nos permiten también entender cómo es que se producen los aprendizajes. Los científicos están fotografiando nuestros pensamientos, emociones, conductas y la forma en que recordamos muchas cosas. ¿De qué modo se observa esto? Entonces, de procesos cognitivos a procesos mentales, a procesos de pensamiento. La neuropedagogía es una ciencia naciente que tiene por objeto de estudio el cerebro humano. Entonces, entender cómo aprende una persona implica conocer el funcionamiento del cerebro humano como órgano social, como órgano del aprendizaje. Entonces, ¿cuál será el órgano del aprendizaje? El cerebro. Este que es capaz de ser modificado por los procesos de enseñanza-aprendizaje que un docente estructura para poder cambiar o modificar la conducta de nuestros estudiantes. O sea, modificar su desempeño. La neuropedagogía es una disciplina tanto biológica como social. No puede haber mente sin cerebro, ni cerebro sin contexto social y cultural. Por eso que las bases de nuestro currículo actual, basado en competencias, se sustenta en procesos mentales, procesos de cognición, eh, cuyo exponente encontramos a Jean Piaget, pero que este no es posible si no se da la interacción, en este caso el medio social, Vygotsky y su zona de desarrollo.
La neuropedagogía es una ciencia naciente que tiene por objeto de estudio el cerebro humano como un órgano social capaz de ser modificado por los procesos de enseñanza. La neuropedagogía es una disciplina tanto biológica como social. No puede haber mente sin cerebro ni cerebro sin contexto social y cultural. Muchos conceptos sociológicos y pedagógicos tradicionales han quedado desplazados con el florecimiento de la neuropedagogía. Y es ahí donde cobra ahora más auge el tema de las inteligencias múltiples. La neuropedagogía hace hincapié en la necesidad de que los docentes conozcamos cómo funciona nuestro cerebro para hacer que sus clases o nuestras clases sean más efectivas, más emocionantes, más atractivas y que el alumno aproveche al máximo esos potenciales, o sea, su potencial y su descarga cognitiva. La neuropedagogía y la neurociencia están empezando a iluminar el camino de la educación, el aprendizaje y la evaluación. Todo aprendizaje conlleva una modificación de estructura cerebral y constituye una red sináptica. Ya lo dice Jiménez en el año 2010. Por lo tanto, el desarrollar las capacidades implica ir construyendo redes sinápticas, o sea, redes cerebrales, de estructuras cerebrales, que nos va a nosotros permitir de una u otra manera construir en el cerebro de nuestros estudiantes neuroestructuras, o sea, es un eslabón neuronal. Y esto es posible gracias al desarrollo de las capacidades que tienen nuestras competencias. Una red sináptica, en este caso el desarrollo de todas las capacidades de una competencia, guía una acción, guía el proceso, ya que es una formación ejecutora particular que requiere de un control consciente por parte de quien ejecuta esa acción, en este caso los estudiantes. Entonces, los maestros hoy por hoy debemos hacernos esta pregunta. ¿En qué consiste aprender? ¿Solo implica que el estudiante retenga o contenga determinados contenidos? De un enfoque constructivista, tendríamos que ir pensando cómo funciona el cerebro, cómo funciona el aprendizaje, para que se dé, en este caso, aprendizaje. ¿En qué consiste aprender? Entonces, para poder responder en qué consiste aprender, yo tengo que saber cómo funciona, en este caso, el cerebro. Cómo funciona el cerebro. Entonces, ¿en qué consiste aprender? Ya Piaget nos ilustraba con el tema del proceso, en este caso de las invariantes funcionales del modelo piagetiano, que habla acerca de la asimilación y la acomodación. Entonces, el alumno tiene que asimilar, adquirir determinados contenidos, conocimientos, datos, información, para que sean procesados y acomodados por el sistema cognitivo de la persona. Y asimismo se pueda producir la reorganización de estas estructuras mentales, el desequilibrio, para poder llegar ya a una adaptación, o sea, una adecuada, más que adquisición, sino profundización de los contenidos. Entonces, miraremos la teoría del cerebro triuno, que implica mirar los tres tipos de cerebro que tenemos. Entonces, cómo el actuar, el desempeño de un estudiante es a partir de estos tres tipos de cerebro: el instintivo, el emocional y el racional. Pero en realidad el actuar y el desempeño de una persona se da en conjunto a través de estos tres tipos de cerebros, tres formas de pensar. Lo ideal es que con los estudiantes lleguemos a niveles racionales del aprendizaje. Por lo tanto, ¿qué le queda al maestro? ¿Cuál es la tarea pedagógica desde la neurociencia para el docente? Lograr estructuras especializadas del cerebro de la persona, o sea, el trabajo de las neuronas, porque las neuronas forman redes y están a su vez a su vez estructuras especializadas que se encargan de funciones concretas particulares en el organismo. El aprendizaje comprende la creación y el fortalecimiento de algunas conexiones neuronales y el debilitamiento de eliminación de otras cuando éstas no son estimuladas. Por lo tanto, el grado de modificación depende del tipo de aprendizaje que ocurra.
el tipo de experiencia directa que tenga el estudiante con el aprendizaje. Por eso que hoy se dice que tendríamos que trabajar determinadas experiencias de aprendizaje desde un enfoque constructivista para lograr construir redes sinápticas que permitan consolidar y crear y dar luz a más neuronas, más conexiones neuronales. El aprendizaje a largo plazo implica una modificación más profunda, por lo tanto, aprender no es nada fácil, sino es una actividad compleja que requiere de tiempo y sobre todo de una buena guía del proceso que lo sigue. Formación de las redes sinápticas. Por ejemplo, aquí tenemos imágenes de cómo estas redes sinápticas se van trabajando a lo largo del tiempo de una persona. Si se dan cuenta, al nacer hay pocas redes sinápticas en la persona, en este individuo, pero a la hora que va avanzando, va construyendo más redes sinápticas, producto de la experiencia y la interrelación con el contexto. Entonces, el aprendizaje cambia la estructura física del cerebro. El potencial bioquímico de las neuronas cambia con el ejercicio mental, o sea, aprender a pensar. Asimismo, organiza y reorganiza la mente, los procesos del pensamiento y cambia nuestro modo de percibir y de comprender la realidad, producto de esas redes sinápticas que se van dando a través de la interacción con el medio, en este caso. Por lo tanto, ¿cómo debemos formar las redes neuronales? Justamente a través de experiencias que son procesos. No se puede formar una red sináptica o neuronal, o sea, no podemos lograr una neuroestructura si es que no hacemos procesos que nos conlleven a logros específicos. Entonces, para lograr aprendizaje, es decir, redes neuronales, neuroestructura o un eslabón neuronal, conscientes, se requiere de un aprender haciendo, o sea, de experiencias directas, de espacios de práctica constante, de proceso. Por eso que las capacidades se desarrollan a lo largo de toda la escolaridad. ¿Correcto? Entonces, de espacios de práctica constante, crítica, reflexiva, debate y construcción personal y también social. Por lo tanto, ¿qué propósito educativo tenemos? Nuestro propósito educativo, dentro de los 3 elementos de nuestro currículo nacional, tendríamos que centrarnos en para qué vamos a enseñar, qué enseñamos y cómo enseñamos. Y cómo el para qué me va a ayudar a través del qué y cómo a construir estas redes sinápticas. Por lo tanto, miraremos los 3 tipos de aprendizaje que debemos potenciar en la escuela. Un aprendizaje reproductivo, constructivo y estratégico. Justamente lograr un aprendizaje constructivo es trabajar destrezas cognitivas, o sea, redes sinápticas a través de los contenidos. Cuando yo logre estas dos cosas, estoy encaminándome a desarrollar competencias y capacidades en mis estudiantes. Por lo tanto, los modelos curriculares que tenemos para trabajar, en este caso, tenemos 3: el modelo basado en contenidos, el modelo basado en destrezas cognitivas y el modelo basado en competencias. Pero yo no puedo lograr un modelo basado en competencias si no trabajo mi modelo basado en contenido y el modelo basado en destrezas cognitivas para poder construir redes sinápticas en nuestros estudiantes o con los estudiantes. Entonces, sumergirnos al modelo curricular basado en competencias, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo novedoso en él, en este modelo basado en competencias? Hoy vamos a analizar el modelo curricular basado en competencias, primero para comprender los aprendizajes que encontramos en el perfil de egreso. Y los vamos a hacer descomponiéndolo en sus 4, en este caso, componentes. Entonces, miraremos que la destreza es analizar. Entonces, ¿en qué consiste analizar? ¿Cómo se analiza? Ese sería el proceso o la definición procedimental para poder analizar. Primero, captar el todo, luego dividir el todo en partes y finalmente construir relaciones entre las partes. Determinar la función que cumple cada parte en el todo, discriminar lo principal de lo secundario. Siempre es descomponer el todo en partes para descubrir su esencia, causa primera.
Entonces, aquí están los pasos que tenemos que hacer para analizar. Captar el todo, descomponer el todo en partes, identificar las relaciones entre las partes, definir la función en cada parte y discriminar lo principal de lo secundario. El modelo basado en competencias tiene 4 elementos: propósito, contenido. Cuando hay relación entre los contenidos y el propósito, estamos hablando de validez de contenido. También tiene una acción, y cuando hay relación entre la acción y el propósito, validez de constructo. Y condición, cuando hay relación entre estos dos elementos, validez concurrente. La relación entre los tres elementos con el propósito le llamamos completitud, validez de contenido, validez de constructo y validez concurrente. Entonces, nuestro trabajo en esta primera parte justamente va a ser analizar los 11 aprendizajes que tiene el perfil de egreso y, en este caso, determinar sus 4 elementos para poder encontrar el propósito formativo que tiene ese aprendizaje, hacia dónde vamos a la hora de que queremos lograr este aprendizaje del perfil. Y luego indicar si es que cumplen con las condiciones de completitud y los 3 tipos de validez.